Hola, ¿cómo están, queridísimos y encantadores alumnos? Vamos a seguir con las clases de Introducción a la Física. Y esta es la clase que tuvimos el lunes. Yo voy a dar las clases y después voy a grabar aparte lo que vimos, porque me ahorra bastante tiempo, descubrí. Así que vamos a repasar lo que vimos el lunes, para los chicos que no pudieron venir. Vimos un repasito de lo que vimos hasta ahora, y del cuadernillo que debería estar en la plataforma, en Acadeu. Si no está, me avisan y yo lo vuelvo a subir. Habíamos visto que la unidad 1 trata sobre la energía en el mundo cotidiano. Y la energía es como lo más importante de todo lo que podemos estudiar en la física. Está en todos lados. Su energía nos rodea a todos y nos une. Aquí, entre tú y yo, el árbol, la roca, en todas partes. Usamos energía todo el tiempo, usamos energía para movernos, usamos energía eléctrica para alimentar todos los electrodomésticos que nosotros usamos, para la luz, para etcétera. Me he vuelto más poderoso que cualquier Jedi. Incluso usted. Mucho que aprender aún debes. Hoy por hoy el ser humano depende mucho de la energía eléctrica, demasiado. Y más allá de la energía eléctrica están los distintos tipos de energía en el mundo, la cual el ser humano transforma en energía eléctrica para poder distribuirse de manera adecuada y después consumirse en los hogares, ¿no? O en las ciudades. Bien, entonces no hay que perder de vista que la energía está en todos lados, hay distintos tipos, hay un montón de tipos. Y todo eso está explicado en el cuadernillo, ¿no? Bien. Entonces ahora voy a pasar rapidito. En el cuadernillo tenemos en la unidad 1 MRU y MRV, que para mí son los temas como más complejos, solamente porque hay que resolver ecuaciones de segundo orden, ¿no? Cuadráticas, que a veces a los chicos les cuesta. Si les cuesta hacer los despejes a veces que hacemos con formulitas de polinomios grado 1, un grado 2, va a costar un poco más. No es tanto desde el lado matemático, sino del lado de entender qué es cada letrita que aparece en las fórmulas y todo. Llega a su complejidad. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más cuando termine el año. No se suele dar así, pero me gustó este enfoque de tenernos sobre todo en la parte de energía. Entonces la parte de MRU y MRV no lo vimos. Tiro vertical, tiro oblicuo tampoco todavía, que casi que entraría dentro de MRV. Eso lo vamos a ver después. Bueno, acá están las formulitas que yo les había dicho. Actividades. Bueno, ya pasamos a la unidad 2, que es energía y potencia. Que esta ya empezamos desde acá. Muy bien. Todo esto está en el cuadernillo, por eso lo paso súper rápido. Y entonces en el cuadernillo tenemos un resumencito de tipos o clases de energía, ¿no? Tenemos energía hidráulica, energía nuclear, energía geotérmica, energía solar, energía eólica, energía de biomasa, energía fotovoltaica, energía calórica o energía térmica, energía química, energía sonora, energía potencial, energía cinética, energía mecánica y la más importante que no está acá, energía eléctrica. Bien, no nos detuvimos a hablar de cada una, eso lo voy a hacer después, cuando termine la materia, más o menos, cuando terminemos con todos los tipos importantes de energía. Sobre todo cuando terminemos la parte de circuitos eléctricos y la parte de termodinámica. Una vez que entendamos todo eso, ya entendimos la parte de energía mecánica, que es esta de acá, energía cinética y energía potencial. Más o menos todo eso ya lo vimos. Después, ahora vamos a ver la parte de energía eléctrica. Para eso tenemos que entender el concepto de fuerza eléctrica y también de circuito eléctrico. Después de eso vamos a pasar a termodinámica, energía térmica, calor, trabajo y qué es lo que pasa en el medio. Y una vez que tengamos eso,
ya hayamos hecho ejercicios sobre eso, yo voy a volver sobre todos estos para que los podamos ver de una manera más teórica, pero ya tuvimos la práctica, porque si yo paso con la teoría sin darles la práctica, se queda como desconectado. Uno entiende un poquito pero no sabe calcularlo, y después cuando aprende a calcular se olvida de que ya lo vio. Por eso es que quiero que primero saberlo calcular, que es lo más difícil, y una vez que ya entendemos los cálculos, ya vimos números, ahí es donde tomamos un resumen de las energías y cómo se transforman. ¿Está bien? Bueno, entonces bueno, todo esto está en el libro. Estamos yendo un poquito desordenados. Producción de electricidad, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Para eso yo quiero entrar en desarrollar el tema de electricidad. Bueno, acá se desarrollan más los temas, no los vamos a ver. Energía cinética, trabajo, todo eso, bla 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 bla, después lo vemos. Y pasamos a la unidad 3, que es la que vamos a empezar ahora. Entonces, hay un pequeño cuestionario en el cuadernillo que dice en qué consiste la ley de Coulomb, eso lo vamos a ver ahora. Cómo se vinculan las cargas eléctricas, lo vamos a ver ahora. El campo eléctrico todavía no lo vamos a ver. Las unidades sí. Y bueno, esto lo vamos a ver al final, pero primero yo me quiero enfocar en las unidades, en resolver circuitos eléctricos, ¿no? Entonces primero empezamos con la ley de Coulomb. Acá está todo escrito, ustedes ya lo pueden leer, pueden poner pausa si quieren y leerlo. Acá tenemos dos cargas eléctricas. Nosotros habíamos estudiado el trabajo para mover una partícula, ¿no? Para mover un cuerpo que tiene una cierta masa. Cuando entramos en la parte de electricidad, nosotros vamos a estudiar el trabajo para mover cargas eléctricas. Entonces, en vez de estudiar los cuerpos desde el punto de vista de la masa que tenga un cuerpo, la vamos a estudiar desde el punto de vista desde que cada uno de los cuerpos va a tener una cierta carga eléctrica. Y esa carga eléctrica, al estar en un campo eléctrico, en presencia de un campo eléctrico, va a sentir una aceleración o una fuerza. Que es lo mismo que veíamos antes, porque antes teníamos una masa que estaba en un campo gravitatorio, ¿no? Por ejemplo, soltar una pelotita en el aire que al estar afectada por el campo gravitatorio de la Tierra va a sentir va a sufrir una aceleración o va a sentir una fuerza de atracción hacia el suelo. Entonces, estos conceptos son totalmente análogos. Entonces, en nuestra unidad 3 nos vamos a poner a estudiar las cargas eléctricas. Esto es lo que significa esta Q de acá. Carga eléctrica, carga eléctrica. No nos va a importar el tamaño, ¿no? Ni cuánto pesa. Solamente nos va a importar la carga eléctrica de este cuerpo. También nos va a importar en relación con otro cuerpo que también tenga una carga eléctrica. Porque todo cuerpo que tenga carga eléctrica alrededor genera un campo eléctrico. De igual manera que todo cuerpo que tenga una cierta masa genera un campo gravitatorio alrededor. Y si hay un cuerpo que tiene mucha masa, como la Tierra, ya el campo gravitatorio llega a ser más perceptible. Y entonces ya los cuerpos como que interactúan con el campo gravitatorio de la Tierra y se aceleran de manera perceptible. Surgen fuerzas que son más perceptibles, por ejemplo, el peso. ¿Está bien? Bien, pero acá vamos a estudiar, bueno, las cargas eléctricas. No nos va a importar ni el tamaño, ni la masa, ni nada. Y después vamos a estudiar también la distancia, porque la fuerza eléctrica que interactúe entre estas dos masas, que no me importan las masas, sino que me importan las cargas, así que vamos a decir estas dos cargas, va a estar relacionada fuertemente con la distancia de separación entre estas dos cargas. Bien, todo eso está escrito acá, está explicado acá. Y llegamos a la ley de Coulomb, que nos va a dar las fuerzas. Así que ahora vamos a hacer unos ejercicios aplicando esta formulita. Bien, y acá está la definición, ¿no? Listo, y bueno, la constante K es esta de acá. Bien, entonces acá estamos en nuestro pizarrón. Tenemos la definición de fuerza eléctrica, que está dada por la ley de Coulomb, que dice: cuando interactúan cuerpos eléctricamente cargados, eso es importante porque si los cuerpos no están eléctricamente cargados, no va a haber una fuerza, ¿no? Y esto significa que tengan una cierta carga Q. ¿Está bien? Eléctricamente cargados, carga eléctrica Q van a tener. Se produce un fenómeno de atracción, y acá debería ir O, repulsión,
debido a la existencia de ciertas fuerzas de origen eléctrico, que son las fuerzas eléctricas. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Para eso, acá estamos. Entonces acá tenemos nuestra formulita de fuerza eléctrica. ¿Está bien? Esta se llama la ley de Coulomb. Coulomb fue el que más o menos a través de estudios la formuló. Y esto, para entender todo esto, tenemos que seguir una cierta serie de patrones, ¿no? Primero, tienen que estar dos cargas interactuando o una carga dentro de un campo eléctrico. En este caso tenemos dos cargas interactuando. Si las cargas están quietas, esta parte de la materia se llamaría electrostática. Si las cargas están moviéndose, esta parte de la materia se llamaría electrodinámica. Pero ahora lo vamos a estudiar como electrostática. Vamos a suponer que las cargas están fijas, que no se van a mover, y solamente vamos a calcular la fuerza que ejerce el campo gravitatorio el campo eléctrico de esta partícula en esta, que es esta fuerza de acá, y la fuerza que ejerce el campo eléctrico de esta otra partícula, Q1, en la partícula Q2. ¿Está bien? Eso es lo que significa esta fuerza de acá, esta fuerza de acá, y eso es lo que significan estos subíndices de acá. Yo sé que son medios complejitos, yo no se los voy a poner, pero si alguna vez lo ven, yo quiero que más o menos tengan una idea de qué significa. Este subíndice de acá, estos dos, significa la fuerza eléctrica que produce la carga Q2 en la carga Q1. ¿Está bien? Esta simbología de acá significa la fuerza eléctrica que produce la carga 1 en la carga 2. Y es esta fuerza de acá. Si nosotros retiráramos la carga 1, esta fuerza de acá seguiría y no habría ninguna fuerza actuando en la carga número 2, ¿no? Si yo sacara la carga Q2, acá esta fuerza de acá seguiría y no habría ninguna fuerza afectando a la carga Q1, ¿no? Suponiendo que está en un entorno de laboratorio aislado, sin otras fuerzas actuando. ¿Está bien? Que es lo que uno supone en este caso. Bien, entonces si sacamos esta carga, esta fuerza de acá desaparece. Y si yo saco esta carga de acá, esta fuerza va a desaparecer. Por eso es que están vinculadas y por eso es que se usa esta nomenclatura. La fuerza eléctrica producida por la carga 1 en la carga 2. La fuerza eléctrica producida por la carga 2 en la carga 1. Nosotros no lo vamos a usar mucho, pero yo quiero que ustedes lo vean y que no se les pierda el concepto de que si desaparece esta carga, esta fuerza se va. Y viceversa, ¿no? Si desaparece esta Q1, esta fuerza de acá se va. Entonces, esta fuerza es debido a esta carga. Y esta fuerza de acá es debido a esta carga, pero tiene que ver con esta carga y tiene que ver con esta carga. Bueno, ahora lo vamos a entender bien, ¿no? Y la fuerza esta va a depender entonces de la cantidad de carga eléctrica que tenga Q2, de la cantidad de carga eléctrica que tenga Q1 y de la distancia de separación entre ambas. Si están cerquita, ahora vamos a ver qué pasa. Y si se alejan, vamos a ver qué pasa. Esas fuerzas están relacionadas con esta formulita de acá. La fuerza eléctrica, esta y esta van a ser las mismas. ¿Está bien? Van a coincidir, van a ser iguales, pero una va a tener una dirección y la otra va a tener otra dirección. Nosotros dijimos que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Si es que son magnitudes vectoriales, nos importa la dirección, ¿no? La dirección sería esta línea negra de acá, que es la línea de acción de las fuerzas. Y el sentido es si se mueven hacia la derecha o si la partícula va a sentir una fuerza que la quiera mover hacia la izquierda. Bien, entonces esto respeta el carácter vectorial. Entonces, una vez que tenemos nuestro esquemita, ahora es que podemos estudiar nuestra formulita, ¿no? La fuerza eléctrica, acá va a ser la fuerza eléctrica debido a esta carga, y acá va a ser la fuerza eléctrica debido a esta carga, pero cuando reemplazamos los valores acá, nos da que la magnitud es la misma, solo que esta apunta a la derecha y esta apunta a la izquierda. Pero la magnitud de la fuerza sería el valor, en numérico, es el mismo. Entonces fíjense, cuando nos dan la carga Q2, la reemplazamos acá. Cuando nos dan la carga Q1, la reemplazamos acá. Necesitamos saber la distancia de separación entre ambas cargas. Es esta de acá. La ponemos acá. Y después nos va a hacer falta para calcular la fuerza una constante eléctrica que está acá.
Sí, es una constante de proporcionalidad que uno la pone para poder tener las unidades en el sistema internacional. Y vale 9 por 10 a la 9. La unidad de nuestra constante K es Newton multiplicado por metro al cuadrado. Todo eso dividido por Coulomb al cuadrado. La unidad de la carga eléctrica se llama Coulomb y se representa con una C. Y la distancia la vamos a medir en metros, ¿no? Bien, eso es todo lo que hay que saber para poder calcular esto. Ahora lo vamos a hacer. Van a ver que es sencillo, pero que al principio asusta, porque acá parece una fórmula re difícil, ¿no? Asusta bastante, pero ahora van a ver que sale fácil. Bueno, y en la clase yo había hecho una analogía con la fuerza gravitatoria. Yo les conté hace un ratito que una masa en un campo gravitatorio sufre una fuerza del peso, por ejemplo, ¿no? Ya la habíamos visto un montón. Bueno, esta es la fuerza de atracción gravitatoria, dada por la constante de gravitación universal, multiplicado, por ejemplo, por la masa de la Tierra. Y si esta sería la fuerza de atracción de la Tierra a la Luna, deberíamos multiplicar a la masa de la Tierra por la masa de la Luna y dividirlo todo por la distancia de separación entre la Tierra y la Luna al cuadrado, ¿no? Y esa va a ser la fuerza de atracción que sufre la Luna debido a la Tierra y que sufre la Tierra debido a la Luna también, porque ambos se atraen. Bueno, habíamos hecho esa analogía, no quería irme sin mencionarla. Fíjense que es muy parecida, ¿no? La fuerza eléctrica está dada por una constante K, que la tenemos ahí abajo escrita. El valor de la carga número 1, el valor de la carga número 2, dividido por la distancia al cuadrado. Respeta la misma forma. ¿Está bien? De hecho, se descubrió una y por analogía dijeron, bueno, la Tierra y la Luna se tienen que mover por las mismas leyes y las cargas eléctricas tienen que mover por las mismas leyes, así que las formulitas deberían funcionar. Las probaron, hicieron ensayos, funcionaron, entonces ya respetaron las formulitas, ¿no? Bien. Pero bueno, después igual esto no lo vimos, yo se lo estoy mencionando nada más para que lo conozcan. Pasemos ahora a calcular las fuerzas eléctricas. Y para eso vayamos a unos ejemplitos. Acá está, empecemos por este. Y antes de meternos en el cálculo, vayamos a una consideración que tenemos que tener que es muy importante. El valor de la carga. Las cargas pueden ser ambas positivas, una positiva y una negativa, o la otra positiva y la primera negativa, o ambas negativas. Bien, el signo nos va a importar mucho porque la fuerza, ya dijimos que es una fuerza de carácter vectorial y tiene que tener un sentido, una orientación, una magnitud y eventualmente un punto de aplicación, pero acá no nos va a importar, ¿no? Bien, entonces, cuando las cargas tengan el mismo signo, la fuerza va a ser de repulsión. Eso es súper importante. Cuando las cargas tengan opuesto signo, la fuerza entre ellas va a ser de atracción, o sea que va a ir apuntando hacia adentro. Las cargas son diferentes. Fuerza de atracción, o sea que van a apuntar ambas hacia adentro. Cargas del mismo signo. Fuerza de repulsión, o sea que la fuerza acá va a querer empujar a esta partícula para allá y va a querer empujar a esta partícula para allá. Se van a repeler. ¿Está bien? Esto también es muy importante, ¿no? Cuando vayamos a calcular la fuerza, vamos a ver qué signo tienen y vamos a tratar de deducir si es fuerza de repulsión o fuerza de atracción. Y ya les había dicho a los chicos que todas estas cosas ustedes las pueden tener en una hoja de fórmulas. Yo les voy a dejar usar hoja de fórmulas. Así que esto lo podrían tener para acordarse. Es fácil, pero uno lo necesita. Esto de acá también lo podrían tener porque yo se los dejo tener. Y acá tienen todo detalladito que es cada una de las cosas, ¿no? La K es esta de acá, cada una de las cargas. Ahora vamos a ver cómo las aplicamos. Y la distancia de separación entre ambas, y ya vamos a poder calcular la fuerza. Yo les puedo pedir una cosa así, les puedo pedir que calcule la fuerza en una carga Q2 debido a una carga Q1 de tanto a una distancia de tanto. Y ustedes ya deberían poder calcular. Es lo que vamos a hacer ahora. No se preocupen, parece complejito, pero yo les recomiendo que vean el primer ejemplo y después, cuando veamos el segundo ejemplo, que antes de hacerlo, traten de hacerlo ustedes. Van a ver que es mucho más simple de lo que parece, pero si ustedes miran cómo lo hago yo, no les va a quedar.
Bien, entonces acá tenemos un ejemplito. Y esto es todo lo que necesitamos para resolverlo. Aplicamos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es esta de acá. Y ya tenemos es esta de acá, ¿no? Y ya tenemos el valor de la constante K que vamos a poner acá. Bien, entonces empecemos. Vamos a usar la ley de Coulomb. Y el enunciado podría decir así: calcule la fuerza eléctrica en cada una de estas cargas debido al campo eléctrico de la otra, ¿no? Calcule la fuerza en la carga 1 debido al campo eléctrico de la carga Q2 ubicada a 2 metros de distancia. Y acá están las cargas. Vamos a tener una cierta fuerza eléctrica, todavía no sabemos si es de repulsión o atracción, pero acá el ejercicio nos tiene que decir las cargas eléctricas de cada una de las cargas, ¿no? Q1 tiene una carga eléctrica de 1 coulomb. Q2, que acá lo copié y lo pegué, pero no lo reemplacé. Q2 tiene una carga eléctrica de 2 coulomb. Esta de acá. Y están separadas a 2 metros. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar la formulita. Yo acá la volví a copiar. Y vamos a reemplazar todos los datos. Donde dice K, yo copio todo esto. A ver, ahí está. En Q1 yo voy a copiar cuánto es Q1. Acá está. Q1 vale 1 coulomb. Te voy a poner 1 coulomb, que es esta C mayúscula. Q2 vale 2 coulomb. Entonces donde dice Q2 yo pongo 2 coulomb. ¿Sí? Estoy reemplazando los valores, nada más. Y donde dice D yo voy a poner la distancia, que son 2 metros. La distancia de separación. Entonces acá yo voy a poner 2 metros. Y listo. Ahora, lo que podríamos hacer también sería simplificar las unidades, ¿no? Este coulomb de acá, yo puedo escribirlo como coulomb por coulomb. Y entonces este coulomb se cancela con un coulomb. Y este otro coulomb se cancela con otro coulomb. Entonces estas cargas ya se cancelaron. Este metro al cuadrado se va a cancelar con este 2 al cuadrado. Pasaría para el 2. Y pasaría para el metro, ¿no? Si hacemos la distributiva de este cuadrado para acá y para acá en el paréntesis. Entonces este metro al cuadrado se va a cancelar con este. Y acá nos va a quedar un 2 al cuadrado. Y una vez que uno hace toda la simplificación de las unidades, decimos, bueno, la unidad de esto va a ser fuerza, ¿verdad? Así que todas nuestras unidades nos quedaron en unidad de fuerza, que ¿cuál es? El newton, ¿verdad? Newton. Y ahora acá yo lo que les recomiendo hacer para no confundirse con la calculadora es ese 10 a la 9 lo dejo después, ahí solito. Y acá voy a multiplicar solamente los numeritos que me quedaron arriba, ¿no? Teníamos 9, este 10 lo corrí para acá. 9 multiplicado por 1, si lo voy a poner acá. Por 1, multiplicado por 2. Por 2, ahí está. Y todo eso dividido por este 2 al cuadrado, ¿no? Por este cuadrado que se distribuyó para este cuadrado acá. Así que todo esto dividido por ese 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Ahí está, que era este de acá, ¿no? Muy bien. Ya operamos con las unidades. Ya sabemos que nos da la unidad es newton. Este 10 a la 9 lo sacamos acá. Y ahora en la calculadora yo hago este numerito acá. Para que no se meta este 10 a la 9 y me haga confundir cuando hago los cálculos en la calcu, ¿no? Entonces ahora hago esta cuentita con la calculadora y ya calculo la fuerza. Y me queda 4,5. O sea que este calculito de acá, todo esto de acá, me dio 4,5. Entonces, la fuerza eléctrica me resultó ser 4,5 por 10 a la 9 newton. ¿Está bien? Listo, ya calculamos la fuerza eléctrica. Le voy a copiar, le voy a pegar acá. Y ahora ya sabemos el valor de la carga, ¿no? Perdón, el valor de la fuerza. La fuerza esta, la fuerza que ejerce la carga Q2 en Q1 es igual a 4,5 por 10 a la 9 newton. La fuerza eléctrica que ejerce la carga Q1 en Q2 es igual a 4,5 por 10 a la 9 newton. Es la misma, ¿no? Habíamos dicho que era la misma. Yo voy a correr esto un poquito por acá. Ahí está.
Y ahora nos falta saber el sentido de la fuerza. ¿Va hacia adentro o va hacia afuera? Bueno, para eso nosotros analizamos el signo. Dijimos que este signo es positivo. Este signo es positivo, entonces si tenía el mismo signo se tenían que repeler, ¿verdad? Entonces esta fuerza es de repulsión y esta fuerza de acá, que tiene este valor, tiene esta dirección de acá. Y esta fuerza de acá, que tiene este valor, va a tener esta dirección de acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos la fuerza en magnitud y en dirección. ¿Está bien? Espero que no les haya costado. Es simplemente reemplazar los valores acá. Operamos con las unidades. O si quieren este pasito lo pueden obviar, ¿no? Pueden decir, bueno, acá copien todas las unidades. Pero si esto se les dificulta mucho, aunque sea hasta que lo puedan calcular y hayan practicado un poco, pueden directamente decir, las unidades las tienen que escribir, ¿eh? Pero pueden decir en el paso siguiente, opero solamente con los numeritos y la unidad tiene que ser de fuerza, o sea, Newton, porque esto es una fuerza, ¿no? Bien, o sea, adecuadamente es esto acá. Pero si se les complica muchísimo, alternativamente, hasta que puedan manejar un poquito más adelante, las unidades pueden hacer este razonamiento que hice acá. Y después, una vez que reemplazan los numeritos, hacemos el cálculo y ya está. El 10 a la 9 lo dejamos ahí separadito, para que no moleste. Y después, la fuerza eléctrica, el valor que nos da, multiplicado por 10 a la 9, Newton, y ya está. Me estoy mareando, me voy a dormir. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Traten de hacerlo ustedes de igual manera que lo hicimos acá, antes de que yo lo resuelva. Y después vean cómo lo resolví yo. Eso se los recomiendo porque a veces esto confunde hasta que uno lo hace. Cuando uno lo hace ve que es súper fácil. Así que tómense un momentito. Traten de resolver este ejercicio y calcular cuánto es la fuerza eléctrica que sufre Q2 debido a Q1 y cuánto es la fuerza eléctrica que sufre Q1 debido a Q2 con esta formulita acá, ¿no? La ley de Coulomb. Yo les doy unos segunditos, o sea, pongan pausa y háganlo, y ahora yo lo sigo resolviendo, ¿sí? Bueno, ya está, espero que lo hayan resuelto. Yo voy a hacer el paso alternativo que les dije recién. No voy a usar tanto las unidades para que no se les complejice a ustedes entenderlo. Y a medida que vayamos calculando más cosas, vamos a meter más unidades, ¿no? Entonces, el paso alternativo, si es que les super cuesta, repito, el adecuado es utilizando las unidades como hace un ratito que las simplificamos. ¿Está bien? Y siempre hay que poner las unidades. Pero yo no las voy a poner acá para que a ustedes no se les complejice el cálculo. Pero más adelante sí las vamos a ir usando, ¿no? Bien, entonces, paso alternativo súper fácil, pero no es el técnicamente adecuado. Pero al menos les va a salir. Es el siguiente. Esta es una fuerza que tiene unidad en Newton. ¿Sí? Q1 vale 2 Coulomb. Entonces la reemplazo acá. 2 Coulomb. Q2 vale 2 Coulomb. Entonces lo reemplazo acá. 2 Coulomb. La distancia de separación entre ambas cargas es 3 metros. Esto de acá. Entonces voy a poner 3. Y la constante K, acá está, es 9 por 10 a la 9. Entonces fíjense una cosita, yo voy a poner este 9 acá, lo puse acá, todo eso lo multiplico por todo esto y al final voy a poner 10 a la 9. Ahí está. Entonces ahora hago la cuentita esta y ya está, ¿no? A mí me dio esta cuentita, me da 4. Muy bien. Que igual salía muy fácil porque 3 por 3 a la 9. Decía, digo, 3 por 3 es 9. 9 con 9 se simplifica y me queda 4. Esto es 2 por 2, ¿no? Entre en medio están multiplicando. Ahí. Muy bien. O también podríamos poner la crucecita, ¿no? Bien. Este es el valor de la fuerza. Esta de acá. Ahora necesitamos saber esta y esta, ¿no? Ahora necesitamos saber cuánto es, o sea, el sentido de la fuerza. Entonces ya le voy a poner acá. Voy a correr las cargas para hacer un poquito de lugar. Esta carga era de 2 Coulomb. Esta carga era de 2 Coulomb. Esta fuerza de acá
vale 4 por 10 a la 9 Newton, lo mismo que esta. Ahí está, y ahora necesitamos saber el sentido, lo vamos a representar con las flechitas. Esta carga es positiva, esta carga es positiva. ¿Hacia dónde sería el sentido de la fuerza? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Es decir, esta sería una fuerza de repulsión o de atracción. Como tiene el mismo signo, es de repulsión. Entonces ahora voy a buscar las flechitas. Ahí están. Entonces, esta fuerza va a ir en esta dirección. Y esta fuerza va a ser en esta dirección. Ahí está. Ya tenemos la fuerza eléctrica con la magnitud, que es esto de acá. Y el sentido, hacia la izquierda esta fuerza y hacia la derecha esta fuerza de acá. Muy bien. Espero que no les haya costado, ¿no? Yo acá se lo simplifiqué. Repito, acá no puse las unidades porque se los hice de la manera más simple de todas. A medida que avancemos, esta manera ya no es la adecuada, sino que hay que poner las unidades. Pero yo no quiero complejizar más este calculito hasta que no hayan practicado un poquito. Bien, entonces pasemos al que sigue. Pongan pausa, traten de hacerlo y ahora se los desarrollo. Bien, espero que ya lo hayan podido hacer. Si no salió, después me lo consultan, pero lo voy a resolver ahora. Muy bien, entonces, otra vez el paso alternativo, salteándome un poquito el paso de las unidades para no complejizar, pero ese paso tiene que estar, ¿no? Yo ahora no quiero complejizar más las cosas. Entonces, solamente por ahora, o sea, si ustedes lo hacen en un examen, esta parte estaría mal, porque tienen que poner las unidades. Pero mientras practicamos, ahora yo lo voy a saltear un poquito para no complejizar. Bien, entonces, yo ya sé que esto es una fuerza y que tiene que tener unidad de Newton. Y ahora reemplazo los valores, ¿no? La distancia, 5 metros. Voy a poner solamente el 5. Ahí está. La constante, dijimos, 9 por 10 a la 9. Es esto de acá. Y así que yo acá voy a poner el 9. Y el 10 elevado a la 9 yo le voy a escribir a este lado. Y ahora el valor de la carga Q2. Bueno, acá copié y pegué y tampoco lo reemplacé, ¿no? Ahí está. El valor de la carga Q2 es de 2 coulomb. Entonces, acá yo voy a poner 2. El valor de la carga Q1 es 3. El signo después lo miro. Pero el valor vale 3, así que solamente voy a poner 3. Sin el signo, ¿no? 3. Y acá en el medio hay un por. Y acá este 9 también está multiplicando por todo, lo del numerador. Y ahora hacemos esta cuentita de acá y vemos cuánto nos da. 2,16. Entonces ya tenemos el valor de esta fuerza y de esta fuerza, que son el mismo. Y ahora necesitamos saber el sentido de las fuerzas, hacia dónde van las fuerzas, ¿no? La flechita, hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Este acá, le voy a pegar acá. El valor de esta fuerza es este de acá y es igual que este, que acá está. Y necesitamos saber hacia dónde va la flechita, hacia adentro o hacia afuera. Piénsenlo en un momentito, fíjense. Tienen que ver solamente los signos y ver si es de atracción o de repulsión. Muy bien, entonces como son signos opuestos, esta fuerza es de atracción. Entonces ahora vamos a poner las flechitas. La voy a checar un poquito porque no van a entrar. Ahí está. Entonces esta fuerza va para adentro y esta fuerza de acá también va para adentro, ¿no? Esta de acá. Entonces ahí nos quedaron las fuerzas eléctricas en este sistema. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Es solamente hacer eso, ¿sí? Yo ahora les dejo un ejercicio para que practiquen. Y lo vemos la clase que viene, lo retomamos, ¿está bien? Entonces, es más, lo voy a modificar acá. Muy bien. Este es el ejercicio que yo les propongo que intenten resolver. La clase que viene vamos a empezar resolviéndolo. La idea no es que me lo manden, sino que lo hagan y que lo corregimos a ver si salió bien en la clase que viene. O si hubo alguna duda, que me la puedan consultar, ¿está bien? ¿Listo? Bueno. Y entonces ya vimos el concepto de fuerza eléctrica. Es súper simple, es aplicar esta formulita que ahora es un poquito más complejita que las que veníamos viendo, ¿no? Pero sigue siendo fácil. Bien. Además yo no les voy a poner cosas raras, yo les voy a dar todos los datos y ustedes los van a poder reemplazar y lo van a poder calcular, ¿sí? No se preocupen por eso. Bien, en lo otro había que pensar, en la parte de energía había que pensar un poquito.
Entonces, ahora ya tenemos eso. Vayamos al concepto de circuito eléctrico. Acá tenemos un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico va a estar constituido por varias cosas, ¿no? Primero, una fuente de potencial o de diferencia de potencial o una fuente de tensión. También se le dice un voltaje, ¿no? Es lo que se suele hablar, como por ejemplo el voltaje de una batería. Exactamente esto acá. Y el lenguaje técnico se expresa con un palito largo y un palito chiquitito. O también se puede expresar con esto, pero esta simbología de acá sería como poner esto sería como una batería y es como ponerle otra batería atrás, ¿no? Ahí, como poner muchas juntitas. Pero es exactamente lo mismo. Cuando vean esto o cuando vean esto, lo que el ejercicio quiere decir que esto es una diferencia de potencial. Bien, si nosotros a esa batería la conectamos con un cable a cualquier elemento que disipe energía, le vamos a llamar a ese elemento resistencia. Y si esa resistencia ahora la conectamos cerrando el circuito con la parte negativa de la batería, entonces va a haber una corriente eléctrica que va a circular por todo el circuito, produciendo que en esta resistencia o se consuma calor, o salga luz, o pase algo, ¿no? Y también podríamos tener un switch que va a servir para prender o apagar nuestro circuito, ¿no? Ahí estaría, si esto fuera una luz, una lamparita, ahí la lamparita estaría apagada porque el circuito estaría abierto. Pero si ahora alguien viene y cierra este circuito, ahí, conectando los cables, entonces ahora esta lamparita se prendería. Y para visualizar un poquito más eso, vamos a ir a un simulador. Bien, acá estamos. Esta es la página de FET. Se escribe así. Lo pueden buscar de la siguiente manera, ¿sí? Electricity. Y va a aparecer en Google, ¿no? Ya les va a aparecer. Y va a decir kit de construcción de circuitos. Bien, acá estamos. Y ahora yo voy a armar el mismo circuito que teníamos armadito acá. Este circuito de acá yo lo voy a armar en ese simulador y vamos a ver diferentes cositas, ¿no? Acá tenemos una batería. Esto de acá sería la resistencia, que podríamos poner una lamparita o podríamos poner una resistencia de este estilo, ¿no? Yo voy a elegir por ahora la lamparita, perdón, la resistencia. Y nosotros tenemos el interruptor que estaba acá abajo. Y ahora estos componentes deberíamos interconectarlos con un cable conector, ¿no? Yo lo voy a hacer ahora rápidamente. Muy bien, entonces ahí está mi circuito armado y es el mismo que teníamos acá. Como acá está cerrado, yo ahora lo voy a cerrar. Vamos a ver la diferencia. Acá no pasa corriente, o sea que la corriente sería 0, porque el circuito está abierto. Siempre que tengamos un circuito abierto no va a circular corriente. Pero si ahora nosotros cerramos el circuito, circula esta corriente de acá. ¿Ven? Esta flechita de acá quiere simbolizar la corriente que estaría circulando. ¿Está bien? Y ahora le vamos a poner los valores. Fíjense. Nuestra batería tiene un voltaje de 9 volt. Está acá. Y nuestra resistencia tiene una resistencia eléctrica de 10 ohm. Esta letrita griega, omega, representa 10 ohm. Fíjense qué pasa si ahora nosotros bajamos la resistencia. Aparte de que cambian los colores, fíjense que las flechitas se mueven más rápido. Eso quiere decir que circula más corriente. Cuanta menos resistencia haya, más corriente va a circular por nuestro circuito. Y cuanto más resistencia haya, menos corriente va a circular, ¿no? Bien, eso era un concepto importante. Ahora voy a hacer el mismo circuito pero con una lamparita. Acá está. Y ahora cerramos nuestro circuito y se prende la lamparita, ¿no? Bien, fíjense qué pasa ahora si yo aprieto este botoncito de acá. Nuestra simbología se transformó de una simbología real, ¿no? Esta es como una pila real, esto es como una lamparita real, ¿no? Este es como un switch real, podría ser así. Las resistencias en verdad se ven de esta manera. Voy a abrir el circuito para que no se vean las flechitas esas y se pueda ver mejor, y voy a sacar los valores. Ahí está. Bien, esto es como un circuito real, pero nosotros nos vamos
a guiar por esta metodología de escribirlos. Es mucho más rápido. Es más rápido y más cómodo escribir una batería de esta forma, escribir una resistencia así y un interruptor así, que de esta otra manera, ¿no? De hecho, para ustedes también es más cómodo, mucho más cómodo escribir un circuito eléctrico así. Van a ser muchos, les puedo asegurar. Bueno, si hacen la tarea. Pero van a ver que es súper fácil. Bien, entonces esta es la simbología técnica. ¿Está bien? Esto va a ser una resistencia. Una lamparita se puede simbolizar así. O se simboliza... Hay otra simbología parecida para las lamparitas que es así. Que es un circulito con dos crucecitas. O sea, con una crucecita. ¿Está bien? Esa es otra simbología. O esta de acá, no importa. ¿Está bien? Las baterías se van a simbolizar así, como ya les dije acá. Así. Y los interruptores se van a simbolizar así. La resistencia así y listo. Esto habría que saberlo, ¿no? Bien, la simbología técnica hay que saberla. Bien, bueno, entonces ahora cerramos esto. Y vemos que circula corriente. Y ahora vamos a aprender a calcular los valores, ¿no? Por ejemplo, yo ahora voy a poner esto para que sea un poquito mejor. Circulo, aprieto los valores. Y ahora voy a usar este simbolito de acá. Este aparatito de acá es un amperímetro. Se usa para medir corriente. Y la unidad va a ser el amper. Acá está. Entonces fíjense, acá me está diciendo que la corriente que circula por mi circuito es 1,38 amper. Si yo bajo la resistencia, aumenta la corriente, fíjense. Ahora la resistencia es 6 ohm y la corriente es 1,5 amper. La voy a bajar. 5 ohm. La corriente es 1,8. A medida que baja la resistencia, aumenta la corriente. Es obvio porque no hay fuerzas que se opongan a ese paso de la corriente. La resistencia siempre se opone a que pase la corriente, ¿no? Bien, entonces yo quiero hacer un calculito para saber cómo este sistema calcula esto, ¿no? ¿Esto está bien, está mal o qué pasó? Entonces para eso vamos a usar la ley de Ohm. Voy a replicar este circuito en nuestra pizarra y vamos a ver cómo lo calculamos. Acá está. Muy bien. Y ahora le vamos a cambiar el valor de la resistencia. Vamos a cambiar el valor. Bueno, la tensión era, o la fuente de potencial o el voltaje era 9 volt. 9 volt. Y la resistencia son 5 ohm. Entonces acá le ponemos 5 ohm. Y entonces el profesor me pregunta, bueno, ¿cuánto es la corriente que circula por mi circuito, no? Para eso vamos a usar la ley de Ohm. Es esta de acá. Acá está. Y es la formulita más simple, pero la más utilizada. Siempre la vamos a usar. Entonces, ley de Ohm, les recomiendo que vaya esto directo a su hoja de fórmulas. O que se lo aprendan porque es súper fácil. Entonces, ahora el profesor me dice, bueno, yo tengo una batería de 9 volt. Y armo un circuito eléctrico con una resistencia de 5 ohm. ¿Cuánto es la corriente que va a circular por mi circuito, no? Para eso, reemplazamos estos valores acá. Fíjense qué simple que es. El voltaje... dijimos que era 9 volt. Acá está. 9 volt. La resistencia son 5 ohm. Entonces acá ponemos 5 ohm. Voy a copiar acá con el simbolito este omega. Y ahora lo único que tenemos que hacer, ya casi nos podemos olvidar de nuestro circuito, es despejar de acá, ¿no? Nosotros queremos calcular la corriente, así que este 5 que está acá multiplicando lo pasamos dividiendo del otro lado, ¿no? Y hacemos la cuentita. Y entonces 9 dividido 5, 1,8. La unidad es amper. También ahí calculamos cuánto es la corriente que circula en nuestro circuito. Fíjense, 1,8 amper nos dio igual. ¿Vieron? Bien, tratemos de hacer otro. Vamos a hacer este de acá. Vamos a hacer este de acá. Y vamos a notar que poner una resistencia o poner una lamparita que te diga que tiene tanta resistencia va a ser equivalente a nuestro circuito. Siempre que veamos esto, no nos va a importar qué es esta resistencia. ¿Qué es lo que produce esa resistencia eléctrica? Solo nos va a importar cuánto es el valor de la resistencia, ¿no? En este caso nos dice que esta lamparita tiene 10 ohm de resistencia eléctrica. Entonces, podríamos simbolizarlo como una resistencia que tenga 10 ohm, ¿no? Entonces ahora el profesor nos dice, bueno, tengo una batería, esta de acá. Tengo una lamparita y armo un circuito eléctrico cerrado
lo cual va a producir que mi lamparita se prenda y que circule energía. Y el profesor me pregunta, ¿cuánto va a ser la corriente que va a circular por mi circuito? ¿No? Ahí sería el lenguaje técnico. Sería este el circuito. Y este sería el lenguaje real. Entonces ahora el profesor me pregunta, bueno, ¿cuánto es la corriente que circula? Y ustedes, como son muy inteligentes, dicen, ah, profe, eso es súper fácil. Uso la ley de Ohm, que es la formulita más fácil del universo. Y reemplazamos los valores. Yo tengo mi batería, o mi fuente de tensión, o mi voltaje. Son 9 volts. 9 volts. Muy bien. Y profe, la resistencia tiene la lamparita tiene una resistencia de 10 ohm, así que ponemos 10 ohm ahí y ya está. Y ahora lo último que faltaría hacer sería despejar la corriente de acá, ¿no? Entonces este 10 lo pasamos dividiendo de este lado. Y ya calculamos la corriente, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 0,9. 0,9 y la unidad va a ser ampere. Cuando se anoten su hoja de fórmulas, anótense las unidades porque son súper importantes. Acuérdense que si no están las unidades está todo mal. ¿Sí? Yo en el caso anterior les dejé obviar un poquito las unidades, pero eso hasta que agarren la mano. Después la van a tener que poner. Bien, entonces ahora chequemos en nuestro simulador si el amperímetro coincide con lo que nosotros calculamos, ¿no? Acá está, 0,9 ampere. Y nos dio 0,9 ampere. Muy bien. ¿Vieron? Esto es súper sencillo. Súper sencillo. Y ahora yo les dejo como tarea el siguiente ejercicio. Acá voy a abrir el switch. Y acá también voy a abrir el switch. Les dejo como tarea el siguiente ejercicio. Yo a la batería ahora le pongo... Voy a poner 12 volts. ¿No? Y dejo esa resistencia de ahí. Y acá, a esta lamparita de acá, yo también le voy a poner una diferencia de potencial a una batería de 12 volts. 12 voltios, 12 volts. Yo quiero que ustedes me calculen cuánto va a ser la corriente que va a circular por este circuito y cuál va a ser la corriente que va a circular por este circuito. Podrían de manera técnica expresarlo de la siguiente forma, ¿no? Yo acá voy a sacar estos amperímetros. Voy a cerrar ahí mi circuito, ¿no? Acá está el circuito que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Y bueno, acá también voy a cerrar el circuito. Y ahora yo les quiero preguntar, cuando yo cierro acá mi circuito, ¿no? ¿Cuánto es la corriente que circula en este circuito de acá? ¿Y cuánto es la corriente que va a circular en este circuito de acá? Eso es lo que yo les quiero preguntar y lo que tienen que hacer tarea, que lo vamos a retomar la clase que viene, ¿no? Bien. Bueno, eso es todo. Por ahora eso es todo. Más adelante vamos a avanzar un poquito con esto. Y van a ver que una vez que nosotros entendamos un poquito los circuitos, yo les voy a enseñar a calcular temas como de seguridad eléctrica, ¿no? Y para que ustedes consideren esto siempre que hagan cualquier instalación en su casa. Y además vamos a poder calcular cuánta potencia está disipando esta lamparita o lo que sea, ¿no? Acá dije lamparita porque no me importa lo que sea, ¿no? O lo que sea que esté ahí consumiendo energía. Bien, y vamos a hablar un poquito de la energía en estos circuitos, qué está pasando y la potencia, ¿no? Bien, bueno, les mando un abrazo gigantesco y espero que estén muy bien. Nos vemos.